Ledo. ¿Qué tal, Gretel? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. Bueno, la verdad que no tan buenos días a nivel internacional. Parecía que las noticias acá afloran de peor en peor, ¿no? Ahora justamente con el tema de la región, Sí. lo que realmente nos sorprendió a todos, nos tomó por sorpresa el resultado más que nada, no la crisis, porque ya se venía latiendo la crisis interna en Bolivia, pero me gustaría un poco hacer un repaso Sí. de cómo se ha suscitado todo esto y cómo se ha desatado. Porque más allá de la lectura que puedan hacer los medios de comunicación, es importante aclarar qué es lo que se está viviendo, el clima que se está viviendo de tensión social al interno de la propia ciudadanía, ¿no? El gobierno de Evo Morales es un gobierno realmente exitoso en lo que es indicadores, ¿no? Indicadores económicos, indicadores sociales. Estamos hablando de una presidencia que asumió el 22 de enero del 2006, es histórico porque es el primer presidente donde el 60% de la composición boliviana es prácticamente de índole aborigen, indígena, bueno, y representa justamente, es la voz justamente de aquellos sectores que históricamente, digamos, en Bolivia no se esperaba el ascenso de un presidente. Por eso cuando ganan las elecciones era somos todos presidentes, somos todos Evo, ¿no? Eso es un poco la consigna de la ciudadanía. Sí. Y cuando me refiero a las cifras, según el FMI, ya en 2019 Bolivia está indicado como el país sudamericano con menor tasa de desocupación, ¿no? Estamos hablando de un 4%. En primer lugar tenemos a México con 3,4%, Estados Unidos 3,7% y Bolivia tiene tan solo 4% de desocupación. Después en lo que es crecimiento económico, en 2009 el FMI indica 3,9% de crecimiento económico. Fíjense que Estados Unidos tiene por debajo, tiene 2,4%. Bueno, Argentina está en obviamente un balance totalmente negativo. Y en los últimos 5 años crece un promedio anual de 4,6%, una evolución interesante del PBI. Después, en materia de lo que es la desigualdad, se reduce un 25% durante la gestión de Evo Morales, a través del coeficiente de Gini se mide, y baja un 25% en lo que va del 2005 al 2007. Y lo más interesante también es que presenta una tasa de inflación muy pequeña. En lo que es la región, Ecuador 0,4, le sigue Estados Unidos 1,8 y después Bolivia es el tercer país de todo lo que es América, tan solo con 1,7. Argentina, recordemos las escaladas inflacionarias que estamos viviendo en este momento, pero Bolivia está presentando el 1,7 solamente de inflación. Realmente los indicadores económicos y sociales son más que positivos. La situación interna es lo que se viene dando a raíz de una presencia muy, digamos, fuerte y consolidada de una figura que se ha tornado primero en todos queremos que Evo Morales continúe en la presidencia, y después ya fueron demasiados años donde la ciudadanía le está pidiendo una alternancia. Y quiero hacer hincapié en lo que fue un poco el referendo, ¿no? El del 2016. Sí. La realidad es que se ha aprobado justamente una modificación a la Constitución de Bolivia. Esa aprobación fue en el año 21 el 21 de octubre del 2008, se aprueba una modificación a la futura nueva Constitución. Esa Constitución, de alguna manera, empieza a hacer ese abordaje de lo que es Bolivia hacia el nuevo Estado plurinacional. Cuando se refunda Bolivia, es considerado el segundo mandato de Evo Morales como si fuera un primer mandato. Entonces ahí es como una especie de artilugio legal donde se posibilita una reelección. Recordemos que el artículo 168 de la Constitución boliviana establece que puede ser reelecto por una vez de manera continua, ¿no? Sí. Lo que se planteaba es la modificación del artículo 168 para ser reelecto 2 veces de manera continua, con lo cual ya estaríamos hablando casi de un cuarto mandato de parte de Evo Morales. A todo esto se han hecho presentaciones ante el Tribunal Constitucional en el año 2013, donde logra ese segundo mandato, logrando convertir, su primer mandato como si, digamos, el segundo mandato de Evo Morales como si fuera un primero, considerando la nueva Constitución del 2009. Eso fue a través de una presentación que realizan diferentes legisladores oficialistas ante el Tribunal Constitucional, a partir de esta pauta de la refundación y la conversión de lo que es Bolivia a Estado plurinacional.
eso le permita justamente presentarse elecciones y obtener un triunfo muy holgado. Recordemos que en el 2014 él triunfa con el 63%, ¿no? Sí. Ya era un tercer mandato. Se convoca al referéndum el 21 de febrero del 2016, donde se plantea esta modificación del artículo 168 que pasaría a una posibilidad de reelección por una segunda, o sea, 2 veces de manera consecutiva. El 51,3% de la ciudadanía dice no. Le dice no a ese referéndum. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente se alega, digamos, se presenta a través de legisladores oficialistas ante el Tribunal Constitucional y se va a declarar inválido ese artículo. El artículo 168 de la Constitución, a través del cual se hace referencia a que se está vulnerando el derecho humano a elegir y ser electo. En función de eso, se celebran las elecciones, se vuelve a presentar Evo Morales y el 20 de octubre del 2019 le da una ventaja de 7 puntos sobre Carlos Mesa, ¿no? Estamos hablando de esa ventaja automáticamente le permitiría, digamos, en teoría iba a haber un balotaje, ¿no? Sí. Entonces, cuando se detiene la carga, esto es de público conocimiento, hay una diferencia de 10,57, ese 0,57 es lo que nos hace ver que por encima de ese umbral de 10 puntos se quiso evitar el balotaje, y ahí comienza esta dimensión de escalada de conflicto donde ya parte de la ciudadanía que de por sí en el 2016 le había dicho que no a este referéndum para negociar la modificación del artículo 168 de la Constitución y se accede a este artilugio legal donde se está diciendo que se vulnera, se conculca el derecho humano a elegir y a ser electo. Lo que quiere la ciudadanía simplemente, a ver, vuelvo a insistir, la gestión de Evo Morales es excelente, es brillante y realmente es linda, incluso lo ha elogiado el propio FMI, organismos internacionales, porque ha sido receptiva de una realidad y ha modificado patrones estructurales de desigualdad, ha modificado un nuevo país, ha refundado una nueva nación. Sí. El único tema es que la ciudadanía de manera sana lo que pidió es la alternancia, no sé si de colores políticos, tanto como eso, pero sí la alternancia de los líderes. Y Evo Morales en este tiempo no ha preparado, no ha tomado un tiempo para preparar un sucesor, si se quiere, no ungir un sucesor, por decirlo de alguna manera. También, Gretel, eso es un poco el talón de Aquiles, ¿no? De los gobiernos que tienen una mirada hacia el interior de la gente. O sea, históricamente son personalismos, prácticamente. Exactamente. Sí. Exactamente. Lo que vos estás mencionando, le diste en la tecla el tema que íbamos a abordar. El tema de los personalismos. A ver, en Latinoamérica es muy difícil lograr deslindar y separar la representatividad de una figura tan fuerte, de un presidente que ha logrado con éxito dar un viraje, una cosmovisión, un giro holístico en el paradigma de cómo forjar un nuevo país con inclusión social, esta redistribución de la riqueza y los índices económicos que realmente son exitosos. Es difícil cuando la empatía se provoca hacia esa persona, hacia ese líder, esa separación. Si en el medio y en ese mismo proceso no se va presentando una fuerza política consolidada que permita una alternancia, quizás en el mismo seno de la propia fuerza política, pero no se vio en todo este tiempo un sucesor que Evo Morales haya preparado. Entonces es como que el propio presidente terminó convenciéndose que él mismo era el que tenía que presentarse y que como que la ciudadanía le pedía el proceso ese de grandes reformas estructurales, le estaban reformas en el buen sentido, en el sentido social, económico, en patrones fuertes que han instado a esta reconversión económica. Se ha autoconvencido que él es la única persona por la cual empieza y termina toda esta serie, digamos, de nuevo Estado plurinacional boliviano, ¿no? Con lo cual, creo que de alguna manera el propio germen de este pedido y este clamor social nace en la propia esencia del presidente de la nación. Entonces la ciudadanía en esta situación es donde vemos ciertas manifestaciones incluso de la base piramidal de la sociedad, de todos los sectores políticos, donde están pidiendo literalmente que Evo Morales se separe. De hecho, recuerden que cuando la OEA literalmente está confirmando que realmente hubo fraude y está solicitando una nueva celebración de elecciones y también solicita la nueva composición del Tribunal Electoral. En este sentido, el propio presidente, cuando se acoge, porque veía que era totalmente claro el escenario, se acoge a la celebración de nuevas elecciones,
no terminó siendo suficiente. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Porque acá lo que estaba poniéndose en tela de juicio era la figura de Evo Morales, no en cuanto a su rendición de cuentas respecto a su cargo de presidente, sino a su persona. Se está pidiendo, digamos, un mandato, digamos, de reconversión, digamos, se está pidiendo justamente, tiene que ver con una cuestión sana y de la República, que haya alternancia en el poder. Ahora ya lo expresó la ciudadanía y eso fue digamos, el detonante. Ahora, Gretel, también, si se plantean elecciones libres, ¿pensás que el MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, va a poder participar en esas elecciones? A mí me da que si no participa ya no serían tan libres las elecciones. Bueno, exactamente, yo creo que tiene que participar el MAS, porque si estamos hablando realmente de una situación democrática, más diría que debe participar el MAS. Porque no necesariamente, a ver, si no estamos en lo mismo, estamos haciendo una identificación directa del MAS con Evo Morales. Él es el líder, pero él va a estar obligado, siempre que el MAS se pueda presentar, a realmente designar una persona. Claro. Así como en su momento Maduro fue la persona indicada, digamos, y que fue retomando las sendas de una visión, una cosmovisión, que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero sí, tiene que haber un sucesor. Bolivia está pidiendo eso justamente. Y si uno, por ejemplo, observa las declaraciones de Carlos Mesa, el contrincante, dice justamente que Bolivia, esta movilización masiva, digamos, ilegítima de la ciudadanía, hablan de una auténtica primavera boliviana democrática. La insistencia de Carlos Mesa no es tanto sobre una militarización, sino más bien sobre una lectura clara que hay que hacer sobre la expresión de la ciudadanía. Y creo que eso quizás los medios de comunicación no lo están viendo con claridad. La ciudadanía está pidiendo una alternancia. Esa alternancia tiene que ver con la fortaleza de la democracia, y el propio Evo Morales no hizo oídos sordos en el momento justo cuando se provocó. Primero vamos a viajar en el tiempo, cuando quiso reformar el referéndum de la Constitución boliviana, ¿no? Estamos hablando cuando ya nace esta nueva Constitución política, ahí cuando, justamente entra en vigencia el Estado plurinacional unitario, social y económicamente el socialismo comunitario, empiezan a sentarse las bases a través de ese paradigma de la nueva Constitución, donde nace justamente este nuevo Estado plurinacional, y este artilugio de a partir de allí contar su segundo mandato como si fuera el primero y lograr la reelección, ya empieza a crearse todo un mecanismo para ir salteando la constitucionalidad, la vigencia y las leyes. Y cuando no se respetan las leyes, suceden estas cuestiones. No se esperaba quizás el despertar de la ciudadanía, pero fue bastante violento. Y cuando la propia policía se niega a refrenar estos levantamientos y estas manifestaciones de los propios bolivianos, ellos son claros al decir no vamos a luchar contra nuestros propios hermanos, porque nosotros somos parte de la ciudadanía y estamos a favor de esta demanda social. Entonces ahí es cuando ya las fuerzas policiales no están teniendo ni siquiera el respaldo para apaciguar los ánimos sociales, es cuando hay un vacío. Frente a ese vacío, el presidente se ve, si se quiere, obligado, porque ya no tiene el respaldo de la ciudadanía, no tiene ni siquiera el contralor o la fuerza de policía que puede llegar a ejercitar, las fuerzas policiales. Cuando hablo del Estado coercitivo, lo que implica la definición clásica del Estado, ¿no? El monopolio de la fuerza física legítima ejercida sobre un territorio determinado. Cuando ese monopolio está ausente, o sea, la fuerza policial literalmente dice no vamos a intervenir, es cuando se ve compelido el presidente a hacer un paso al costado. Así es. Después está la lectura delicada, cómo se puede leer, digamos, pero en términos fácticos, digamos, es la ciudadanía expresándose y un presidente que ha seguido sordos a esa separación en tiempo y forma de su cargo y lograr simplemente designar un sucesor, porque el modelo es muy bueno, el modelo de Bolivia. Gretel, te agradecemos muchísimo la comunicación, como siempre muy clara, nos ayudaste muchísimo a entender lo que está pasando en Bolivia. Bueno, que tengas un lindo martes, ¿sí? Seguramente nos estamos comunicando en la semana. Bueno, gracias a ustedes. Pasaba Gretel Ledo, ¿sí? Siempre tan clara con su análisis político.